El mundo de Sofía. Por Jorge Enrique Gudiño. Es la novela más conocida del escritor noruego Jostein Gaarder. Hace un tratado filosófico en forma de ficción. La obra es un éxito en ventas, en todo el mundo, y fue traducida a 63 idiomas, con más de 40 millones de copias. Fue publicada el 5 de diciembre de 1991. El autor hace una guía básica sobre la historia de la filosofía occidental. Jostein Gaarder, nacido en Oslo, 8 de agosto de 1952. Es un escritor noruego, autor de novelas, cuentos y de libros para niños. En 1990 recibió el Premio Nacional de Crítica Literaria en Noruega, y el Premio Literario del Ministerio de Asuntos Sociales y Científicos por El Misterio del Solitario, y al año siguiente el Premio Europeo de Literatura Juvenil. En 2012 Gaarder publicó su libro Me Pregunto, con ilustraciones del artista turco-noruego Akin Dusakin, que abarca 50 cuestiones filosóficas universales para propiciar el diálogo intergeneracional. Las interrogantes que afronta en sus obras se refieren tanto a cuestiones morales como la amistad, la justicia, lo bueno, la belleza, y metafísicas como el universo, la vida, la muerte, Dios. La película, basado en su novela, describe el extraordinario viaje de una adolescente a través del continuo espacio-tiempo. Fecha de estreno inicial, 6 de agosto de 1999. Director, Erik Gustafsson. Tras su estreno en 1999, fue la película más cara hasta la fecha en Noruega. Género de aventuras y dramas. Temática de la película: ¿cómo y por qué se crearon las religiones? ¿Cómo la sociedad se organizaba en los diferentes periodos históricos? ¿Cómo los humanos fueron descubriendo la ciencia? El desarrollo de la historia de la humanidad. En fin, presenta 2.500 años del desarrollo del pensamiento moderno. Sofía Amundsen es una niña que al volver de clase encuentra en su buzón una carta en la que le preguntan si desea hacer un curso de filosofía por correspondencia, y se adentra a una vida diferente a lo que ella esperaba. Alberto Knox, profesor de filosofía con una idea y explicación, le enseñó a Sofía que las ideas pueden ser diferentes, y la filosofía busca la respuesta de las preguntas desconocidas del mundo. Hilde Moller-Gnarr es a quien se supone su padre le envía las cartas, y a quien le cambia la vida después que su padre le envía un libro que la lleva a intrigarse y adentrarse al extraño mundo de Sofía. Albert Gnarr es el padre de Hilde, o conocido como el Mayor, y escritor de la historia que hace que los personajes que se confundan y no entiendan lo que sucede. También involucra a unos personajes ficticios. Los cuentos de hadas han ido evolucionando a lo largo de los siglos, adaptándose a las necesidades de cada época y perdiendo, en el caso de la literatura infantil, sus símbolos y funciones iniciales. En los últimos años destacan, dentro del panorama de la literatura juvenil, una serie de reescrituras que recuperan los símbolos originales y universales de las versiones originales de los cuentos, con las modificaciones pertinentes para adaptarse a las necesidades socioculturales del momento. La simbología de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Aquellas historias tradicionales, lejos de perjudicar al pequeño lector u oidor, ayudan a su formación, le aportan esa educación sentimental tan necesaria para su equilibrado pasaje a la adolescencia. Sobre los hermanos Grimm. Jacob era el filólogo, el conocedor de la historia y la lingüística, así como de la vieja mitología germánica. Wilhelm era el artista, el que le daba forma poética a los relatos que ambos recogían valiéndose de los métodos científicos del primero. Su obra no se limita al reescrito de los cuentos de hadas tradicionales que les han dado tan justa fama, sino que además completaron juntos un valioso diccionario alemán, que dejaron inconcluso y que otros culminaron, siendo Jacob aparte autor de una gramática alemana y de una mitología germánica, y Wilhelm de la leyenda heroica alemana. Simbología de Caperucita Roja. El camino concreto sería algo así como la manera de vivir que los padres consideran adecuada para sus hijos, la buena educación, siendo el camino incorrecto aquel en que una chica desobedece queriendo explorar lo desconocido, incluido el sexo, antes de estar preparada para ello. Simbología en un cuento de Navidad.
Ebenezer Scrooge es el protagonista de la novela de Charles Dickens. Al principio es un hombre de corazón duro, egoísta y al que le disgusta la Navidad, los niños o cualquier cosa que produzca felicidad. Esta obra nos hace reflexionar sobre el manejo de las emociones que se van ocultando y nos vuelven solitarios en un mundo interactivo. Las preguntas a Sofía. ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? ¿Hay otra vida tras la muerte? ¿Cómo debemos vivir? ¿Por qué surge la filosofía? ¿Qué necesitamos para ser buenos filósofos? ¿Por qué de pequeños tenemos capacidad de asombro y de mayores la perdemos? ¿Por qué las personas recurrían a los mitos para explicar fenómenos naturales? ¿Debemos fiarnos de la razón o de los sentidos? ¿Quién eres? Esta es la pregunta con la que se abre la serie de cartas que recibe la protagonista de la novela, Sofía Amundsen, una adolescente que poco a poco y a través de los mensajes que recibe en su buzón irá aprendiendo sobre las corrientes más importantes de la filosofía, el sentido de la vida. ¿Por qué de pequeños tenemos capacidad de asombro y de mayores la perdemos? En los siguientes mensajes que Sofía recibe en su buzón, la filosofía empieza a ser el tema central. Y una de las características de los filósofos, al igual que los niños, es su capacidad de sorprenderse y hacerse preguntas que, muchas veces, no tienen una respuesta concreta. Somos filósofos por naturaleza. Filo. Como, amor, significa búsqueda, encuentro y vivencia de lo encontrado. Sofía. Es sabiduría, pero también es verdad, belleza, bondad y justicia. ¿Por qué las personas recurrían a los mitos para explicar fenómenos naturales? Los filósofos persiguen el objetivo de encontrar explicaciones naturales a todos los fenómenos naturales, pero en los momentos en que esto no era posible, las personas recurrían a los mitos para explicar procesos como la lluvia, la nieve o los amaneceres, por ejemplo. La mitología es una realidad psicológica. Los mitos se componen de símbolos. ¿Debemos fiarnos de la razón o de los sentidos? Sofía empieza a aprender sobre la forma en que un filósofo piensa y medita sobre sus inquietudes y reflexiona sobre el origen de las cosas, al igual que los primeros filósofos que reflexionaban sobre la existencia o no de materias primarias y del grado de confianza que otorgaba a la razón y a los sentidos a la hora de percibir el mundo que los rodeaba. Todos, los sabios, consideran que la llamada sabiduría versa sobre las causas primeras y los principios. ¿Está escrito el destino de cada ser humano? Las reflexiones de Sofía acerca del destino reciben respuesta por parte de su interlocutor y se plantean nuevas cuestiones sobre qué elementos guían el curso de la historia. El cosmos está regido por grandes leyes, esto significa orden, como hacemos parte del cosmos ese orden está en nosotros. Primero en lo grande, luego en lo pequeño. ¿Es la sociedad la que decide lo que puede y lo que no puede hacerse? La ética, del propio conocimiento y de la distinción entre el bien y el mal. Ética. Obligaciones y deberes del hombre. Del griego ethos. Moral. Ciencia de las costumbres. Del latín mores. A partir del capítulo 6 de la obra, se produce una enseñanza al estilo de diálogo socrático, haciendo que ella razone sobre lo aprendido. Ignorancia, el mundo transitorio de la ilusión. Instrucción, pluralidad del conocimiento, pero sin síntesis, sin esencias. Sabiduría, esencias y causas. El método socrático o debate socrático es un método de dialéctica o demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas, conceptos o prismas subyacentes en la información. Este método fue aplicado ampliamente para los escritos orales de los conceptos morales clave. ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. Es la primera línea de un soliloquio de la obra de William Shakespeare, Hamlet, en el acto tercero, escena primera. Considerada y usada como síntesis de los procesos mentales de indecisión y duda, es una de las citas más famosas de la literatura universal y la más conocida de esta obra en particular. El conocido lema Libertad, Igualdad y Fraternidad de la Revolución Francesa,
Representó una operativización política de las bases epistemológicas del racionalismo ilustrado que transformó profundamente el sistema de organización política previa y sentó las bases de lo que hoy conocemos como democracia y modernidad. Sofía visitó el taller de Leonardo da Vinci, que fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Los Miserables. Los Miserables es una novela del poeta y escritor francés Victor Hugo publicada en 1862, considerada como una de las obras más importantes del siglo XIX. La novela, de estilo romántico, plantea por medio de su argumento una discusión sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia y la religión. Gracias por visitarnos. Suscríbase a nuestro canal para mantenerse actualizado de nuevos videos relativos a la cultura general.